Paz y bien, niños, ¿cómo están? Bendecidos y protegidos por el Señor. Les saluda Miss Amelia del curso de Educación Religiosa y el día de hoy vamos a hablar la oración y las clases de oración. La oración en la vida cristiana, en la Iglesia Católica, lo profesa en el símbolo de los apóstoles, la profesión de fe, y lo celebra en la liturgia sacramental, en la celebración del misterio sagrado. Luego vive y sigue los pasos de la vida de Cristo y finaliza en la oración cristiana. ¿Qué es la oración? Es un don de Dios, es el impulso del corazón, es una sencilla mirada hacia el cielo. Es un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. La oración es la elevación del alma hacia Dios. Es la petición a Dios de bienes convenientes. La oración es una conversación con Dios y debe hacerse sin cesar. Es hablar con Dios, con la mente o con fórmulas para alabarle, adorarle, pedirle ayuda y agradecer sus dones. ¿Cuál es el primer lugar para aprender a orar? Es la familia. Es el centro de la formación espiritual del ser humano. Los padres son los que enseñan a sus hijos desde pequeños a orar y a tener ese encuentro maravilloso con Dios. ¿Cómo rezaba Jesús? En el Nuevo Testamento, el modelo perfecto de oración se encuentra en la oración filial de Jesús, hecha con frecuencia en la soledad, en lo secreto. La oración de Jesús entraña una adhesión amorosa a la voluntad del Padre, hasta la cruz, y una absoluta confianza en ser escuchada. Jesucristo nos da testimonio de esta continua comunicación con su Padre y nos invita a hacerlo. En su enseñanza, Jesús instruye a sus discípulos para que oren con un corazón purificado, una fe viva y perseverante, como hijos que hablan con su Padre. Fuentes de oración. Son tres. La primera, la palabra de Dios. Y les pongo de ejemplo la carta a Filipenses, capítulo 3, versículo 8. La segunda es la liturgia de la iglesia, que lo contemplamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Y la última, las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Expresiones de la oración. Tenemos la oración vocal, oración por excelencia, por medio de palabras mentales o vocales, nuestra oración toma cuerpo. La meditación es sobre todo una búsqueda, hace intervenir el pensamiento, la imaginación y la emoción. Y la tercera es la contemplación. Es una mirada fijada en Jesús, una escucha de la palabra de Dios, un silencio de amor. Caminos de la oración. Tenemos oración al Padre Eterno, la oración a nuestro Señor Jesús y la oración al Espíritu Santo. En otras palabras, oramos a la Santísima Trinidad. Las oraciones tradicionales de la Iglesia. Tenemos el Ave María, que lo contemplamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 32. Y luego en el Evangelio de San Lucas también, capítulo 1, versículos 39 al 45.
Luego tenemos la oración del Padre Nuestro, que lo contemplamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 13. Luego el Gloria al Padre, tenemos el Rosario, donde contemplamos toda la vida, pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Viene la oración del Salve, luego tenemos la oración del Magnificat, que lo contemplamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 55. También tenemos las oraciones tradicionales, que son la liturgia de las horas. Luego viene el Ángelus y por último tenemos el Credo. ¿Cuáles son los diferentes tipos de oración? La Biblia revela muchos tipos de oraciones y emplea una variedad de palabras para describir y la practica. Por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1, nos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí, las 4 palabras griegas principales utilizadas para la oración son mencionadas en un versículo. Los 9 tipos de oraciones que registra la Biblia son: la oración de acción de gracias, que lo contemplamos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, y la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Luego tenemos la oración de alabanza, que lo contemplamos en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 16, y la primera carta a los Colosenses, capítulo 8, versículo 6. Tenemos la oración de adoración, que lo contemplamos en el Evangelio 24, en el Salmo 24, versículos 9 y 10. Tenemos la oración de bendición, que lo contemplamos en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 14. Y la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos de 3 al 7. Tenemos la oración de perdón, que lo contemplamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 13. Luego tenemos la oración de petición, que lo contemplamos en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 30. Luego tenemos la oración de ofrenda, que lo contemplamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 11. Tenemos la oración de intercesión, que lo contemplamos en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 14, y la primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y la última, la oración de súplica. La oración de acción de gracias. Estas oraciones de acción de gracias nos mantienen conscientes de las bendiciones que hemos recibido y nos recuerdan que siempre volvemos nuestros corazones el uno al otro y a Dios, al compartir sus bendiciones con los demás. Oración de alabanzas. La oración de alabanza lleva a la persona a olvidar de sí misma, de sus intereses personales, para centrar su atención en Dios, lo mismo para alabarlo con todo el corazón, para manifestarle su agradecimiento, su admiración por su bondad y misericordia. El Salmo 103 es un modelo de lo que debe ser una oración de alabanza. Oración de adoración. Adorar a Dios es brindarle nuestro amor, reverencia, servicio y devoción. El adorar nos da fortaleza para obedecer sus mandamientos. A través de la adoración
crecemos en conocimiento y fidelidad. Oración de bendición. Una bendición es la expresión de un deseo benigno dirigido hacia una persona o un grupo de ellas. Gramaticalmente se trata de oraciones con modalidad desiderativa, lo mismo que su contrario, las maldiciones. Así son bendiciones típicas: que Dios te guarde o que te vaya bonito. Oración de perdón. El perdón es la llave de la libertad y la paz interior. En el Padre Nuestro, Jesucristo nos enseña a pedir: perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pues el perdón de los pecados y el haber perdonado son condiciones para alcanzar la paz interior y la salvación eterna. Oración de petición. La oración de petición, más que dar un poder sobre Dios, es el modo de disponerme como orante para recibir lo que el Creador quiere darme. Oración de ofrenda. La oración de ofrenda también debe estar acompañada de una experiencia previa de la paternidad de Dios. Experimentar el amor tierno del Padre, que ama de manera incondicional, sin reservas, y que se dona por entero al corazón, provoca una respuesta filial de amor. Oración de intercesión. Según el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, la intercesión consiste en pedir en favor de otro. Ella nos conforma y nos une a la oración de Jesús, que intercede junto de Dios, Padre, por todos los hombres, en especial para los pecadores. La intercesión debe extenderse también a los enemigos. Y por último tenemos la oración de súplica. Las súplicas transmiten sinceridad, ya que comunican la intensidad con la que la persona desea un objetivo concreto. Detrás de toda súplica, la súplica es un acto sincero de reflexión interna que parte de la aceptación de los fallos cometidos y del propósito de no volver a realizarlos. Existe un motivo de peso. Acércate a Jesús y verás cuánto te ama. Bien, chicos, espero que el tema de hoy les haya agradado. Hemos conocido un poquito más de las clases de oraciones y de todas aquellas oraciones que todo cristiano debe rezar. Que Dios bendiga tu sonrisa, tu vivir, tus sueños, tu corazón, tu despertar. Pero que sobre todo, que Dios bendiga tu existir. Nos estamos viendo en la próxima clase.